Capítulo 13. El dormitorio del equipo JNPR vibraba con el ritmo constante de los preparativos, el aire rebosaba energía mientras el equipo se alistaba para su misión. Era una mañana como muchas otras en la Academia Beacon, pero para Jaune era la oportunidad de ir de excursión. La oportunidad de ir a una misión que no era en solitario, sino bajo la supervisión de los profesores. Jaune se sentó al borde de la cama, ajustándose la última correa de las botas con un tirón firme. Su Croce Amors yacía a su lado, bañado por la luz de la mañana. Al otro lado de la habitación, la animada voz de Nora cortó el aire. «Oye, líder intrépido», gritó juguetonamente, con un tono lleno de curiosidad. Sostenía el casco que estaba junto a la cama de Jaune, cuya superficie reflejaba la luz del sol. «¿Por qué nunca usas esto? ¿No es eso lo que se supone que debes hacer?» Jaune levantó la vista, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Se señaló la cara con gesto dramático. «Porque, Nora, ocultaría este hermoso rostro», declaró, con un tono de fingida vanidad que no suele atreverse a mostrar. «Y además, me afecta la vista. ¿Alguna vez has intentado pelear con casco puesto mientras hace calor?» Nora rió entre dientes, poniéndose el casco. «¡Oh, no!», gritó con una imitación exagerada de la voz de Jaune, fingiendo tambalearse por la habitación a ciegas. «El noble caballero está ciego. ¿Qué hacemos?». Adoptó una pose exageradamente dramática antes de dejarse caer en la cama de Ren riendo. Ren, que había estado inspeccionando meticulosamente su equipo, arqueó una ceja ante sus travesuras, pero no dijo nada. Su atención se centró en la armadura de Jaune, con su mirada penetrante fijando en los intrincados detalles. «Es un trabajo impresionante», comentó Ren pensativo. «La artesanía es excepcional. ¿Dónde lo conseguiste?». Jaune sonrió, con un atisbo de orgullo. «La madre herrera lo hizo para mí», dijo con tono cálido. «Fue su regalo de despedida antes de que me fuera a Beacon». «¿La madre herrero?». Pirra levantó la vista del mantenimiento de armas. Sus ojos esmeralda brillaban de curiosidad. Estaba sentada junto a la ventana, con Milo desarmado sobre la mesa frente a ella. Con precisión, pasó una baqueta por el cañón, asegurándose de eliminar hasta la última mota de polvo. «Sí», respondió Jaune, con la mirada perdida al recordarlo. «Es una herrera excepcional. Su trabajo habla por sí solo. Incluso se podría decir que forja con alma». Era la verdad, Jaune había visto al herrero reformar a los asesinados por el Jadewalker, transformándolos en un nuevo ser. Crear armas y mejorarlas era mucho más fácil para ella, probablemente. «Suena extraordinaria», dijo Pirra con una suave sonrisa mientras volvía a armar su rifle. Las piezas encajaban con facilidad. «De verdad que lo fue», dijo Jaune con un tono de reverencia. «Me enseñó mucho sobre la vida. Y una sabiduría que atesoraré para siempre». Nora se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿La limpias alguna vez?», preguntó, señalando con la cabeza la armadura de Jaune. «Es que brilla, pero nunca te he visto hacerle nada». Jaune sonrió. «Esa es la belleza de su trabajo. No tengo que hacerlo. Simplemente, se queda así». Nora resopló con fingida exasperación. «Claro. Nuestro intrépido líder tiene lo mejor. Debe ser genial». «¿Y cómo lo hizo? ¿Es como una semblanza?», preguntó Ren. «No veo ninguna tecnología que se autolimpie». «Quizás sea magia», rió Jaune, encogiéndose de hombros con buen humor. Al otro lado de la sala, Ren terminó de inspeccionar los suministros y cambió la conversación a asuntos más prácticos. «¿Y cuál es el plan para hoy?», preguntó con tono tranquilo pero curioso. «¿Nos dio la señora Goodwitch algún detalle?». Pirra tomó la iniciativa, con voz firme mientras relataba los detalles de la misión. «Nos dirigiremos al bosque Esmeralda y a la caída eterna para reiniciar los sistemas de defensa. Algunos llevan un tiempo sin funcionar, y es nuestro trabajo ponerlos de nuevo en funcionamiento». «¿Vendrá la señora Goodwitch con nosotros?», preguntó Nora, desbordante de entusiasmo. «Ella supervisará todo desde el centro de control para poder activarlo», explicó Pirra. «Y no te preocupes si no te controla». Con una sonrisa pícara, enderezó la postura y levantó un vaso invisible, imitando la severidad de su profesor. «Confío en el equipo JNPR. Solo intenta no descontrolarte». Nora se echó a reír. «Quizás le gustamos en secreto». Jaune arqueó una ceja con escepticismo. «¿Le gustamos, eh? Entonces ¿por qué siempre siento que espera que la caguemos?». Pirra rió suavemente, pero antes de que pudiera responder, Ren añadió su propia perspectiva.
Si vamos allí, siempre existe la posibilidad de encontrarnos con Grim. Siempre está Grim, asintió Jaune con un suspiro, con un tono cada vez más serio. Por eso no podemos bajar la guardia. Que sea una misión de mantenimiento no significa que sea fácil. Nora desestimó sus preocupaciones con una sonrisa. Vamos, líder intrépido. Les daremos una paliza, tomaremos algunas decisiones y daremos por terminado el día. No debería ser demasiado difícil, intervino Ren, con voz tranquila pero mesurada. Jaune se cruzó de brazos con expresión firme. Quizás no, pero aún así debemos tener cuidado. El exceso de confianza puede acarrear grandes peligros. No debería haber pensado en eso mientras perseguía a esa banda de ladrones, señaló Nora. Ren tosió y miró hacia otro lado. Pirra ladeó la cabeza, observando a Jaune con atención. Siempre eres tan cauteloso, Jaune. Y te he visto pelear con Grim, me doy cuenta de que también te guardas tus golpes. ¿Por qué? Supongo que me acostumbré a sondearlos primero, a ver cuánta fuerza necesito para romperlos. Quiero usar la fuerza con cuidado. Jaune dudó un momento, bajando la mirada al suelo mientras buscaba las palabras adecuadas. Es algo que mi maestro me inculcó, admitió. Siempre decía que hay que moderar la arrogancia con precaución. El exceso de confianza puede ser tan peligroso como el miedo. Pirra asintió con expresión pensativa. No insistió, presentiendo que la historia contenía más de lo que Jaune estaba dispuesto a compartir. En cambio, volvió a concentrarse en su arma, inspeccionando la hoja con meticuloso cuidado. Después de eso, la sala se acomodó en un ritmo tranquilo. Pirra continuó con sus preparativos, con movimientos precisos y eficientes. Ren revisó el equipo una última vez, con su disciplina asegurando que todo estuviera en orden. Nora revoloteaba por la sala. Su energía desbordante mantenía el ambiente alegre con sus comentarios y travesuras juguetonas. A veces, Jaune tenía que admirar la energía de Nora. Muy bien, equipo JNPR, dijo Jaune, aplaudiendo. Terminemos con esto. Tenemos una misión que cumplir. Intentemos que salga bien. Nos hemos portado bastante mal, ¿sabes? Así que impresionemos al profesor. El equipo JNPR asintió mientras recogían sus cosas y salían de su dormitorio. El sol de la mañana teñía los acantilados de tonos dorados y anaranjados mientras el equipo JNPR se dirigía a los muelles. El aire era fresco y traía el sonido de vientos lejanos contra la pared rocosa. Jaune caminaba al frente, con su croce Amors envainada a su lado. Tras él, Pirra caminaba con naturalidad, con su lanza y escudo a la espalda. Ren y Nora los seguían de cerca, el primero tranquilo y sereno como siempre, mientras que la segunda tarareaba una alegre melodía. Al acercarse, apareció la inconfundible figura de Ruby, con la capa roja. Estaba de pie frente a su equipo, con su habitual entusiasmo desbordante, aunque pareció desvanecerse a mitad de la frase. Bueno, está bien. Parece que vamos a salvar el mundo con el Dr. Oobleck. Bueno, sí, cuando lo dices en voz alta, suena peor, dijo Ruby, con la voz hundida en sintonía con su estado de ánimo. Nora se animó al oír la voz de Ruby y saltó hacia adelante, con el martillo colgando en la parte baja de la espalda. ¿Salvar el mundo? Dijo con fingido dramatismo, atrayendo la atención del equipo Ruby, quienes se giraron para encarar a sus amigos que se acercaban. Weiss miró a Jaune. Sus gélidos ojos azules se detuvieron brevemente antes de posarse en Pirra. Se echó el pelo detrás de la oreja y les dedicó un rápido y cortés asentimiento. ¿Salvar el mundo? Repitió Nora, llevándose una mano al corazón. ¿Vas a ir a misiones para salvar el mundo sin nosotras? Me duele, me entristece. Su estómago rugió audiblemente, e hizo una mueca antes de añadir. Quizás un poco de hambre. Pero eso último no es culpa tuya, Ren. Ren se cruzó de brazos y suspiró, mirando al horizonte como si intentara distanciarse de la teatralidad de Nora. Ya desayunamos, Nora. Parece que no hay suficiente desayuno. Replicó. Jaune rió entre dientes, negando con la cabeza antes de dirigirse a Ruby. Suena emocionante. ¿A dónde vas? Ruby dudó, mirando a su equipo en busca de apoyo antes de responder. Ah, ya sabes, fuera del reino, dijo con un tono despreocupado, pero con un toque de inquietud. Nora abrió mucho los ojos y dejó escapar un jadeo exagerado. Ay, y estamos aquí en el bosque Esmeralda y en la caída eterna. Dijo, levantando las manos dramáticamente. Qué injusto. Pirra luego agregó con una sonrisa educada. Vamos a reiniciar las defensas y asegurarnos de que todo funcione correctamente.
Debería ser un trabajo fácil, dijo Ren con voz tranquila pero con un leve indicio de alivio por la simplicidad de la tarea. En ese momento, el Dr. Oblek emergió de la aeronave atracada cerca, con su figura desgarbada y energía frenética inconfundibles. Se llevó una mano a la boca como un megáfono improvisado y gritó: 4 minutos, chicas. Tan rápido como apareció, Oblek desapareció dentro de la nave, dejando a los miembros del equipo Ruby intercambiando sonrisas incómodas con el equipo JNPR. Bueno, Ruby levantó el pulgar torpemente, intentando alegrar el momento. Deséanos suerte. El equipo JNPR se encontraba al borde del muelle, observando cómo sus amigos subían a bordo del dirigible. El vehículo cobró vida con un zumbido, sus motores emitiendo un zumbido grave y resonante. Nora saludó con entusiasmo hasta que la aeronave desapareció en la distancia. Fuera del reino, reflexionó Jaune mientras el grupo regresaba a la academia. Eso suena intenso. No es precisamente un paseo por el parque, coincidió Pirra con tono pensativo. Espero que estén bien. Ren la miró de reojo. Son capaces. Y tienen al Dr. Oblek con ellos. Sí, pero aún así, dijo Nora, con una extraña seriedad en la voz. Están ahí fuera salvando el mundo mientras nosotros estamos atascados reiniciando un montón de defensas aburridas. ¡Qué trabajo y qué diversión! Jaune rió entre dientes. ¿Sabes? La última vez que tuvimos una salida aburrida, Ren y yo terminamos persiguiendo bandas de ladrones por las calles de Vale. Así que mejor no tentemos a la suerte. Nora sonrió con suficiencia, dándole un codazo. Tienes razón, líder intrépido. ¿Quién sabe? Quizás terminemos luchando contra un Grim gigante o algo así. Jaune gimió. Por favor, no lo gafes. Pirra rió entre dientes. No te preocupes, líder. Si aparece, le daremos una paliza. Ese es el espíritu, Pirra. Nora pasó su brazo por encima de Pirra. Jaune y Ren querían protestar, pero recordando su reciente persecución de ladrones en Vale, deciden permanecer en silencio. Sus bromas continuaron mientras subían a la aeronave. El rugido de los motores del avión de combate inundaba la cabina mientras el equipo JNPR se acomodaba en sus asientos. La aeronave se estremeció ligeramente al ascender desde los muelles de Cliffside, elevándose en el aire fresco de la mañana. Jaune miró por la pequeña ventana a su lado, observando cómo la vista se transformaba mientras la Academia Beacon se convertía en un punto distante en el horizonte. Más allá se extendía el bosque Esmeralda, una vasta extensión verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nora prácticamente rebotaba en su asiento, con la emoción palpable a pesar de las ataduras que la mantenían en su sitio. Estoy deseando ver qué tipo de defensas vamos a arreglar. Quizás unas torretas láser gigantes, o no. Quizás haya un cañón secreto que dispare rayos. Ren, sentado a su lado, sonrió con paciencia. Lo más probable es que revisemos las terminales y reparemos las defensas básicas del perímetro. Nada tan dramático como un cañón de rayos de polvo. Nora jadeó, fingiendo ofensa. Ren, subestimas el potencial de esta misión. ¡Qué vergüenza! Jaune sonrió con suficiencia, negando con la cabeza mientras apretaba las correas de su armadura. Ojalá solo sean reparaciones sencillas. Pirra rió suavemente desde su asiento frente a él. Lo dudo, conociendo nuestro historial reciente. Como si fuera una señal, el avión se sacudió violentamente, obligando a todos a agarrarse a sus asientos. La voz del piloto resonó por el intercomunicador, tranquila pero con un matiz de urgencia. Nos acercamos al bosque Esmeralda. Deberíamos llegar a la zona de aterrizaje en 5 minutos. Un chirrido ensordecedor cortó el aire, y una sombra gigantesca pasó rápidamente junto al dirigible. Su turbulencia provocó que la nave se inclinara bruscamente. El equipo, instintivamente, se apoyó contra las paredes y entre sí mientras la aeronave se balanceaba, esquivando por poco la colosal figura de un Evermore. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Nora, agarrándose al asiento mientras el toro se enderezaba. La voz del piloto regresó, más seca esta vez. Ese sería un Evermore. Grande. Y bastante viejo. Parece que nos tiene en la mira. ¿Te importaría encargarte de él antes de que él nos atrape a nosotros? No debería estar lejos de la zona de aterrizaje, pero no puedo aterrizar con esa cosa detrás y definitivamente necesitan los suministros para reparar las defensas. Jaune se desabrochó el arnés, apoyándose con la mano en la barra superior mientras el sillín se balanceaba de nuevo. Ten cuidado, dijo, dirigiéndose al piloto. No cometas ninguna imprudencia. El piloto resopló con voz seca.
Entonces, te agradecería que lo mataras rápido. Jaune suspiró, con expresión exasperada pero resignada. Se giró hacia los demás. Bueno, parece que Nora nos ha echado una maldición. Con una sonrisa de satisfacción, Nora ya estaba de pie, agarrando el mango de Magnhild. De nada, intrépido líder. Dijo con la voz llena de entusiasmo. Antes de que nadie pudiera detenerla, salió disparada por la puerta abierta del hangar del toro. Nora. Gritó Jaune, pero ya era demasiado tarde. Nora giró en el aire, con una risa alegre escapando de sus labios, al derribar a Magnhild en un arco aplastante sobre la cabeza ósea del nunca más. El impacto resonó como un trueno, y el Grim emitió un chillido ensordecedor al tiempo que las grietas se extendían por su cráneo. Ren intercambió una mirada con Jaune y Pirra. Su calma habitual dio paso a la determinación. Vamos a apoyarla. Dicho esto, saltó, sus palmas brillaron tenuemente con aura mientras las infundía con poder. La palma de Ren chocó contra la cabeza del nunca más, y su golpe destrozó aún más la coraza protectora de la criatura. Jaune gimió, frotándose la frente. Por supuesto. Se giró hacia Pirra, quien ya estaba de pie con su espada y escudo en la mano, sus ojos esmeralda brillando de disposición. ¿Vamos? Preguntó emocionada. Jaune no pudo evitar sonreír antes de saltar juntos a la refriega. La ráfaga de aire rugió en los oídos de Jaune mientras descendía. Pirra hizo girar a Milo en un elegante arco, transformándolo con fluidez en lanza en pleno vuelo. Jaune hizo lo mismo, y Croce Amor se transformó con un satisfactorio sonido metálico en su mandoble, fusionando la hoja y la vaina en una sola arma sólida. Él nunca más se retorcía y se agitaba mientras intentaba zafarse de sus atacantes, pero Pirra y Jaune se movían en perfecta sincronía y se lanzaban como una bala hacia el Grim. Pirra clavó la punta de su lanza en el cráneo del Grim, mientras que Jaune clavó el filo de su mandoble en el mismo punto. La fuerza combinada de sus golpes lanzó al nunca más hacia el suelo, arrastrando su enorme cuerpo por el suelo del bosque y dejando una profunda cicatriz en la tierra. El Grim dejó escapar un último chillido gutural antes de disolverse en una nube de humo negro, sin dejar nada más que silencio a su paso. Jaune plantó sus botas firmemente en el suelo y cargó a Croce Amor sobre su hombro, con el pecho agitado mientras recuperaba el aliento. Miró a Pirra, que estaba a su lado con su lanza aún en la mano, y su cabello carmesí brillaba bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Bueno, dijo Jaune con un tono de humor seco, nunca tenemos un momento aburrido, ¿verdad? Pirra rió suavemente, con un sonido cálido y genuino. Sin duda, eso mantiene las cosas interesantes. Ren y Nora se unieron a ellos, el primero aterrizó con gracia practicada, mientras que la segunda cayó al suelo con un fuerte grito de triunfo. ¿Viste eso? Exclamó Nora, con el rostro rojo de alegría. Le partí el cráneo. Fue increíble. Ren asintió, aunque su expresión permaneció tan serena como siempre. Fuiste efectivo, como siempre. Jaune negó con la cabeza, con una sonrisa cariñosa en los labios. Ustedes dos son imposibles. El rugido de los motores del toro atrajo su atención mientras descendía hacia el claro. La voz del piloto se escuchó en sus pergaminos, con un dejo de apreciación a regañadientes en su tono. Buen trabajo, chicos. Les debo una. Jaune indicó al equipo que se reagrupara. Muy bien, vayamos a la zona de aterrizaje y terminemos esta misión. ¿Quién sabe qué más podría aparecer? Nora giró a Magnhild por encima del hombro, con una sonrisa tan amplia como siempre. Vamos. Dijo, saltando hacia la aeronave. Pirra se puso al paso junto a Jaune, con la lanza doblada y asegurada a la espalda. Bien hecho, compañero, dijo con tono ligero pero sincero. Jaune la miró con una sonrisa. No lo habría logrado sin ti. Su misión apenas había comenzado. Capítulo 14. Los tonos esmeralda del bosque brillaban tenuemente cuando el equipo JNPR se encontró en una vasta cueva, cuyas estalactitas rezumaban humedad exterior. En lo profundo de la caverna se alzaba una antigua ruina, agrietada y erosionada por el tiempo, que albergaba un dispositivo de alta tecnología diseñado para proteger los alrededores de la Academia Beacon, manteniendo a los Grimm fuera y dentro del bosque. El zumbido de la maquinaria llenaba el aire mientras Ren se arrodillaba junto al dispositivo, con expresión tranquila pero concentrada, mientras sus manos manipulaban hábilmente los controles. Jaune se encontraba a pocos metros de distancia, enfrentándose a un Beowulf que avanzaba. El Grim gruñó, abalanzándose hacia él con las garras extendidas. Jaune dio un paso adelante, agarró a la criatura por el cuello y, con un rápido y calculado giro de muñeca, le rompió el cuello.
El Beowulf se desmoronó en humo negro mientras Jaune lo arrojaba a un lado como si fuera un montón de escombros. ¿Qué tal el reinicio, Ren? Preguntó Jaune con un tono sereno pero autoritario. Ren no levantó la vista mientras sus dedos volaban sobre la consola. Ya casi estoy. Necesito un minuto más para que el sistema se recalibre. Bueno, ahí están los Grimm que siguen abalanzándose sobre nosotros. Creo que saben lo que hacemos, murmuró Jaune, blandiendo a Croce Amors en un amplio arco mientras otro Grimm cargaba hacia él. La hoja plana de su espada se estrelló contra su cráneo con un resonante sonido metálico, aturdiéndolo, y luego, con un movimiento de piernas, lo hizo tropezar. Sin dudarlo, Jaune clavó su bota blindada en la cabeza de la criatura abatida. El crujido de huesos y el humo negro disolviéndose anunciaron su muerte. No podían atacar con tanta temeridad allí, y tenían que evitar daños colaterales con todos los cables en el suelo. Cerca de allí, Pirra Nikos se movía con destreza. Su cabello carmesí ondeaba al esquivar el ataque de otro Beowulf, con movimientos fluidos y gráciles. Usó su lanza, Milo, para enganchar la pierna del Grimm, desequilibrándolo antes de hundirle el arma en la garganta. El Beowulf emitió un último gorgoteo antes de desmoronarse en humo. Tu semblante realmente lo hace fácil, comentó Pirra, con su voz teñida de diversión mientras miraba a Jaune. No te confíes demasiado ahora, advirtió Jaune, mientras sus ojos escudriñaban las sombras en busca de más amenazas. Qué fácil es decirlo, intrépido líder. La voz exuberante de Nora resonó al aniquilar a un Grimm con un solo golpe de Magnild, su poderoso martillo. El impacto dejó un cráter en el suelo de piedra, haciendo volar pedazos de escombros. Otro Grimm se abalanzó sobre ella desde un costado, pero ella lo interceptó con una amplia sonrisa, clavándolo en el suelo con tanta fuerza que la piedra se fracturó. Los has estado maltratando todo este tiempo. Si hubieras luchado así durante la iniciación, habríamos acabado en la mitad de tiempo. Jaune rió entre dientes mientras cambiaba a Croce Amors a su otra mano. ¿Qué tiene de divertido? Además, no quería destruir el puente. ¿El puente? Repitió Pirra, con curiosidad. Jaune ladeó la cabeza ligeramente, sonriendo con suficiencia. Sí. Y no quería arruinarles la diversión si los mataba a todos. Se suponía que éramos un equipo, ¿no? Dicho esto, blandió su espada con indiferencia mientras otro Beowulf cargaba contra él. El arco de su ataque partió al Grimm en dos de un solo golpe. Las mitades cercenadas de la criatura se disiparon en humo negro casi al instante, y el golpe dejó una profunda cicatriz en el suelo de piedra. Pirra no pudo evitar sonreír con sorna ante la exhibición. Entiendo. Nora soltó una carcajada y se acercó a Pirra mientras otro Grimm se desintegraba tras ella. Qué ganas de contarle a Ren cómo el líder intrépido se contuvo durante la iniciación. Podrías asustarlo y disuadirlo de pelear por completo, bromeó Pirra, mientras escudriñaba la cueva oscura en busca de cualquier amenaza restante. Mientras tanto, Ren permanecía agachado junto al dispositivo zumbante, ignorando a sus compañeros que hablaban como si estuviera lejos. Sus dedos no vacilaban a pesar del ruido que hacían. El sistema está casi listo, gritó. Bien, respondió Jaune, acercándose para proteger a su compañero. Asegurémonos de que siga así. Otro par de brillantes ojos rojos emergió de la oscuridad, seguidos de gruñidos guturales mientras dos Beowulfs más cargaban contra ellos. Jaune avanzó sin dudarlo, alzando su escudo mientras el primer Grimm saltaba hacia él. El impacto ni siquiera le provocó un escalofrío en el brazo. Jaune se mantuvo firme, su espada destelló hacia arriba en un golpe preciso que le cortó la cabeza a la criatura. El segundo Beowulf voló en círculos, abalanzándose sobre Ren. Antes de que pudiera alcanzarlo, Jaune lo interceptó con un golpe de escudo que lo derribó. Continuó con un ataque descendente de Croce Amors, acabando con su amenaza con un golpe decisivo. Gracias, líder, dijo Ren, asintiendo rápidamente mientras continuaba con su trabajo. Ni lo menciones, respondió Jaune con voz tranquila pero vigilante. Siempre te cubro las espaldas. Pirra y Nora regresaron de su barrido, con sus armas sobre sus hombros y sus expresiones confiadas. El área está despejada, informó Pirra, haciendo girar a Milo de nuevo a su estado neutral y bajándolo sobre su costado. Ni siquiera tengo un rasguño, añadió Nora con una sonrisa pícara. Buen trabajo, equipo, dijo Jaune, relajándose un poco al mirar a Ren. ¿Qué tal? Ren se enderezó, sacudiéndose las manos. La reconexión está completa. Las defensas deberían estar completamente operativas ahora.
Un suspiro colectivo de alivio inundó al grupo, aunque los hombros de Jaune permanecieron tensos mientras su mirada recorría la caverna por última vez. No nos pongamos demasiado cómodos. Los Grimm suelen aparecer cuando menos los esperas. Un líder intrépido siempre es cauteloso, bromeó Nora, dándole un ligero codazo mientras cargaba a Magnhild sobre su hombro. Lo tenemos bajo control. La precaución no es mala, dijo Pirra con tono ligero pero alentador mientras se ajustaba el escudo en el brazo. Es lo que nos mantiene con vida. Jaune la miró a los ojos y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Ves? Nora. Escucha a Pirra. Nora simplemente sonrió. El equipo reunió su equipo y se preparó para salir de la cueva. Al salir, la luz del sol que se filtraba a través del dosel del bosque los recibió, proyectando patrones moteados en el suelo. El zumbido del dispositivo reactivado se desvaneció en el fondo. Ya son 4, dijo Ren simplemente, con expresión tan serena como siempre. Y ni un solo cañón de rayos a la vista, añadió Jaune con una sonrisa burlona, lanzándole a Nora una mirada juguetona. Aún, replicó ella sacando la lengua. Una hora después, el aire denso de la mina abandonada envolvió al equipo JNPR mientras se adentraban en su interior tenuemente iluminado. La insignia de la compañía Edust, descolorida y desgastada desde hacía tiempo, adornaba el equipo oxidado y las paredes agrietadas. Para su sorpresa, restos de polvo sin recoger yacían dispersos en cajas rotas y vetas expuestas en la piedra. El silencio inquietante insinuaba por qué este lugar había sido abandonado, y Jaune sintió una creciente inquietud a medida que se adentraban. Este lugar me da escalofríos, dijo Nora, con una voz inusualmente baja mientras apretaba a Magnhild con más fuerza. ¿Por qué dejaron todo este polvo? No es propio del SDC renunciar a las ganancias. Quizás no tenían otra opción, sugirió Ren, con su mirada penetrante escudriñando el entorno. Fíjate en el estado de las paredes. Jaune se arrodilló cerca de una viga de soporte rota, pasando los dedos por la madera astillada. Ren tiene razón. Algo grave ocurrió aquí. Se puso de pie, se sacudió las manos y miró al grupo. ¿Ven las marcas de garras? Lo que sea que haya golpeado este lugar no fue sutil. Pirra se acercó a las vías del carro minero, con la lanza de Milo lista. ¿Grimm? Probablemente, dijo Jaune. Pero no parece reciente. Su mirada se desvió hacia arriba, escudriñando el techo. Aún así, deberíamos, un gruñido agudo rompió el silencio. Sin pensarlo, Jaune extendió el brazo y su codo impactó contra el grotesco rostro de un Grimm que descendía de las sombras. La fuerza destrozó el hocico de la criatura, y una nube de humo e icor llenó el aire. Antes de que el Grimm pudiera reaccionar del todo, Jaune alzó la empuñadura de Croce Amors con un golpe devastador que estrelló a la bestia contra el techo. Su cuerpo se disipó en humo negro, dejando tras de sí la onda expansiva del repentino ataque de Jaune. El grupo apenas tuvo un momento para procesar la información cuando más gruñidos y rasguños resonaron desde las profundidades de la mina. De entre las sombras emergieron varios Creeps, grotescos Grimm con patas traseras invertidas, barras dobles y colas de hueso que se agitaban amenazantes tras ellos. Sus cráneos rechonchos brillaban con hueso blanco, y sus múltiples ojos rojos brillaban siniestramente. Asquerosos, murmuró Ren, preparando a Stormflower. Acabaremos con ellos. Las criaturas cargaron, azotando sus colas y golpeando el suelo con sus garras mientras acortaban la distancia. Pirra fue la primera en actuar, transformando a Milo en rifle y abriendo fuego. Cada disparo dio en el blanco, atravesando la densa armadura de los Creeps con precisión. Ren siguió el ejemplo, con sus 2 pistolas disparando balas rápidas que destrozaron a los Grimm que avanzaban. Nora lanzó un grito de guerra y blandió a Magnhild con ambas manos. Su martillo se estrelló contra el Creep más cercano con un impacto atronador que esparció fragmentos de piedra y hueso. Los Grimm se desmoronaron, pero otros ocuparon su lugar. Su número parecía infinito. Pirra. Flanco izquierdo. Ladró Jaune, observando cómo Pirra ajustaba su postura para interceptar a un par de Creeps que intentaban superarlos. Atacó con su lanza, y la punta del arma atravesó sus gruesas pieles con facilidad. Ren esquivó a un Creep que se abalanzaba sobre él, con movimientos fluidos como el agua. Su palma brilló con aura al golpear a la criatura en el costado, lanzándola contra una pared cercana, donde se desintegró. Nora era un torbellino de destrucción. Su martillo destrozaba todo lo que se atrevía a acercarse. Jaune observaba a su equipo trabajar con serena intensidad, con Croce Amors encaramado en su hombro.
Eran una máquina bien engrasada, donde cada miembro complementaba a la perfección las fortalezas del otro. A medida que los Krebs caían uno a uno, la atención de Jaune se desvió de la batalla, fijando su mirada en las vías del tren que se adentraban en la mina. «Sigan despejándolos», gritó por encima del hombro. «Estoy revisando más adelante». «Ten cuidado, líder intrépido», gritó Nora, sonriendo mientras golpeaba con su martillo a otro Grimm. Jaune asintió rápidamente antes de avanzar. Sus botas resonaron levemente contra las vías metálicas mientras seguía el sendero adentrándose en la mina. El aire se enfrió y el leve zumbido del dispositivo defensivo llegó a sus oídos, amortiguado por capas de piedra y tierra. Apretó con más fuerza a Croce Amors al adentrarse en el corazón de las ruinas. El dispositivo se encontraba en medio de la caverna. Su elegante diseño contrastaba marcadamente con el entorno ruinoso. Cables recorrían el suelo, conectando a varios puntos de las paredes, y una tenue luz azul emanaba de su centro. Jaune se acercó con cautela, buscando con la mirada cualquier rastro de más Grimm. Las vías del tren serpenteaban alrededor de la caverna, conduciendo a un túnel secundario que desaparecía en la oscuridad. Los instintos de Jaune se agudizaron. Levantó ligeramente su escudo, con los sentidos alerta, mientras se acercaba al dispositivo. «Ren, Pirra, Nora», llamó por el comunicador del equipo. «Encontré el dispositivo. Está intacto, pero algo no cuadra. ¿Cómo se ve ahí atrás?» «Solo quedan unos pocos rezagados», dijo la voz de Pirra con voz entrecortada. «Nos reuniremos con ustedes en un momento». «Entendido», respondió Jaune sin apartar la mirada del oscuro túnel que tenía delante. La caverna pareció contener la respiración mientras Jaune permanecía junto al dispositivo defensivo, con Croce Amors en la mano. El leve zumbido de la máquina llenó el silencio, pero algo en el aire cambió. Una tensión que le erizó el vello de la nuca. De las sombras del túnel secundario emergió una figura. Jaune apretó con más fuerza su espada y escudo cuando la criatura entró en la tenue luz del dispositivo pulsante. Era un Grimm, pero diferente a todo lo que había visto antes. Su corpulenta figura se movía con un ritmo extraño, respirando pesadamente con una cadencia antinatural. Púas verdes y brillantes sobresalían de su espalda y brazos, latiendo débilmente como un latido. Rayas verde neón recorrían su cuerpo oscuro, iluminando los músculos gruesos y fibrosos que había debajo. Su cráneo, fuertemente blindado y reluciente con placas óseas, era mucho más pronunciado que el de un Beowulf típico. Y luego estaban sus ojos. No el rojo malévolo habitual de los Grimm, sino un brillante azul verdoso que parecía casi vivo y consciente. A Jaune se le cortó la respiración. Lo estaba observando. La criatura se movía con deliberación. Cuidado. Sus ojos brillantes lo clavaron, no con una agresión ciega y maligna, sino con algo más escalofriante. Inteligencia. Lo observaba, sopesando sus opciones como un depredador que decide cuándo atacar. «Chicos», dijo Jaune por el comunicador, con voz baja y tensa. «Tenemos un problema». «¿Qué pasa?». La voz preocupada de Pirra resonó en su oído. Jaune no respondió de inmediato. En cambio, su aura se encendió a su alrededor, adquiriendo un vibrante tono azul mientras se preparaba para atacar. Sin vacilación. Sin piedad. Con un arrebato de velocidad, Jaune se lanzó hacia adelante, con pasos tan rápidos y ligeros que la criatura apenas tuvo tiempo de registrar su movimiento. Croce Amors se hundió en el pecho del Grimm con un sonido escalofriante, y la hoja atravesó su armadura. Por un momento, Jaune pensó que había asestado un golpe crítico. Entonces los Grimm aullaron. El sonido era ensordecedor, reverberando por la caverna como un trueno. Jaune apretó los dientes al ver que el Beowulf mutado no se desmoronaba como los demás. En cambio, aferró su espada, apretando sus garras alrededor del acero. Sus ojos brillantes brillaron con más intensidad, y las púas verdes de su lomo palpitaron con una luz inquietante. «Jaune». La voz de Pirra interrumpió la comunicación. Antes de que pudiera responder, un movimiento en las sombras le llamó la atención. Desenvainó su espada con un gruñido, retrocediendo a una postura defensiva. De las profundidades del túnel emergieron más figuras. Beowulfes mutados con los mismos rasgos verdes brillantes. A Jaune se le encogió el corazón al ver a las criaturas avanzar, con movimientos cautelosos y calculados. Observaron al primer Grimm, y sus ojos se cruzaron brevemente con los suyos mientras moría lentamente bajo la espada de Jaune. El resplandor del dispositivo defensivo proyectaba sombras parpadeantes sobre la caverna, y Jaune se dio cuenta de algo desconcertante. No estaban atacando.
En cambio, los Grimm mutados se retiraron a la oscuridad como si hubieran venido a observar. Sus ojos brillantes se posaron en él y luego, uno a uno, desaparecieron entre las sombras. Jaune frunció el ceño y apretó con más fuerza a Croce Amors. Pirra, Ren, Nora, reagrupémonos, dijo por el comunicador, con voz más firme. Tenemos un problema mayor. ¿Qué pasa? Preguntó Pirra con urgencia. He encontrado una nueva variante de Grimm, dijo Jaune, recorriendo con la mirada el oscuro túnel. Parece que estamos haciendo horas extras. Era demasiado peligroso simplemente dejarlo ir. Capítulo 15. El aire fuera de la cueva era cortante y frío, un marcado contraste con la atmósfera húmeda y opresiva del interior. El equipo JNPR emergió a la tenue luz que se filtraba a través del denso follaje del bosque esmeralda. Sus pasos crujían suavemente contra la maleza. Ren se arrodilló para examinar el suelo, con su aguda mirada escudriñando las tenues hendiduras y arañazos dejados por los Grimm en retirada. «Son listos», murmuró Ren con voz mesurada. Pero no lo suficiente como para borrar sus huellas por completo. Jaune asintió, acercándose mientras Ren señalaba las sutiles marcas de garras grabadas en la tierra y alguna que otra ramita rota. «Bien. Al menos tenemos algo que seguir». Nora se apoyó en Magnhild, con una expresión inusualmente seria. Estos no son Grimm normales, líder intrépido. Piensan. Planean. Es escalofriante. Los Grimm no deberían poder hacer eso, ¿verdad? Pero sí pueden, al menos estos, coincidió Pirra con el ceño fruncido. Y si crecen así, podría traer problemas mucho más allá del bosque esmeralda. Jaune no respondió de inmediato. Apretó con más fuerza a Croce Amors, y la espada brilló tenuemente en la luz difusa. Su mente corría mientras consideraba su siguiente movimiento. Su misión de reiniciar los centros de control era crucial, pero esta nueva amenaza no podía ignorarse. Su pergamino vibró con fuerza, sacándolo de sus pensamientos. Lo abrió y el rostro severo de Glinda Godwich apareció en la pantalla. Señor Ark, empezó Glinda con tono cortante. Informe. Jaune asintió y habló rápidamente. Encontramos lo que creemos que son variantes de Grimm. Mutaciones. Son más grandes, más resistentes y más inteligentes. Se retiraron en lugar de luchar a muerte, y claramente están tramando algo. La expresión de Glinda se ensombreció. ¿Variantes? Descríbelas. Jaune relató los detalles del corpulento Grimm con el que habían luchado y la manada que lo había observado antes de retirarse. Pirra se inclinó, añadiendo observaciones sobre las brillantes púas verdes y el inusual aura de inteligencia que exhibían las criaturas. Ren y Nora asintieron. Los labios de Glinda se apretaron en una fina línea. Tu misión era reiniciar los centros de control, no perseguir a Grimm. Con todo respeto, profesora Godwich, dijo Jaune con firmeza, si estos Grimm piensan y actúan estratégicamente, los centros de control no importarán. Encontrarán la manera de evadirlos, o peor aún, destruirlos. Necesitamos rastrearlos y comprender qué está sucediendo. Podría haber gente herida si no se controla a este tipo de Grimm. Para nada, dijo Glinda con brusquedad. Se acercan al límite del Monte Glen. Esa zona es muy peligrosa, sobre todo para los estudiantes. Jaune apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. Profesor, podemos con esto. Si estos Grimm son una nueva amenaza, Beacon y el resto del reino necesitan saber a qué nos enfrentamos. Podemos recopilar esa información. Glinda dudó, su mirada alternaba entre la expresión decidida de Jaune y la tranquila confianza de Pirra al aparecer en el encuadre. La veterana cazadora dejó escapar un suspiro de resignación. De acuerdo. Pero debes informar de cualquier novedad inmediatamente. No intervengas a menos que sea absolutamente necesario. ¿Entendido? Sí, señora, dijo Jaune con un respetuoso asentimiento. Gracias. Manténganse a salvo, agregó Glinda antes de que la pantalla se oscureciera. Jaune guardó el pergamino en su lugar y miró a su equipo. Muy bien, a movernos. Ren, sigue el rastro. El grupo continuó avanzando, abriéndose paso a través del denso bosque. El rastro del Grimm mutado los condujo al límite del bosque esmeralda, donde el terreno se volvió más accidentado y el aire más denso. La imponente silueta del Monte Glen era visible a lo lejos, con sus picos escarpados envueltos en niebla, y debajo se alzaban las ruinas. Al llegar a la frontera, Jaune se detuvo en un viejo centro de control. El dispositivo estaba inactivo, con sus luces parpadeando débilmente. Sacó su pergamino y lo insertó en la consola.
La pantalla se encendió, mostrando una serie de pantallas de diagnóstico mientras el sistema se reiniciaba. No tardó tanto como los demás. Otro de nuevo en línea, dijo Jaune con un tono de alivio. Retrocedió un paso, observando la zona con la mirada. Parece que no querían sabotear demasiado ya que también lo están usando. Algo le llamó la atención. Cerca, parcialmente oculto por la vegetación exuberante de las enredaderas, había un letrero. La letra M, grande y llamativa, estaba estampada en él, desgastada pero aún visible. Debajo, había jaulas de metal oxidadas esparcidas, con los barrotes doblados y rotos. ¿Qué es esto?, murmuró Jaune, acercándose. Pirra la siguió, entrecerrando sus ojos verdes mientras examinaba las jaulas. Parece que estas se usaron para contener algo. Grim, dijo Jaune con gravedad, al notar las marcas de garras y los residuos negros adheridos a los barrotes. Volvió la atención al suelo, buscando más pistas. Alguien los ha estado capturando. ¿Pero por qué?, preguntó Ren, uniéndose a ellos. Su voz era tranquila, pero con un dejo de inquietud. La mirada de Nora recorrió a Magnhild con rapidez, aferrándose a ella con más fuerza. ¿Y qué hay de los centros de control? ¿Crees que alguien también los ha estado manipulando? Jaune se puso de pie, con expresión sombría. Si alguien está saboteando las defensas y experimentando con Grim, son malas noticias para todos. Pirra le puso una mano en el hombro con voz firme. Entonces lo averiguaremos. Jaune asintió, con una determinación cada vez más firme. Sigamos adelante. El equipo partió nuevamente, acelerándose el paso a medida que el bosque comenzaba a ralear, dando paso a los restos rotos y descompuestos de lo que una vez fue. Las afueras del Monte Glen se alzaban ante el equipo JNPR como un recuerdo inquietante de lo que antaño fue un próspero asentamiento. Los esqueletos de los edificios sobresalían de la maleza, con sus superficies agrietadas y marcadas por el paso del tiempo y el implacable avance de la naturaleza. Grim rondaba las calles y se deslizaba entre las sombras, un recordatorio constante del sombrío destino de la ciudad. Este lugar me pone los pelos de punta, dijo Nora, rompiendo con su voz el incómodo silencio. Abrazó a Magnhild con fuerza, con su habitual entusiasmo apagado mientras sus ojos recorrían nerviosamente las ruinas. Ren, siempre tranquilo, apoyó una mano en un desgastado poste indicador y lo estudió. Sus dedos rozaron una serie de surcos frescos, nítidos y deliberados. Estas no son solo marcas naturales, dijo en voz baja. Alguien ha estado aquí recientemente. Aquí. Llamó Jaune en voz baja pero firme. Se encontraba cerca de un grupo de jaulas metálicas, con los barrotes impecables, un marcado contraste con los restos oxidados que habían encontrado antes. Cada jaula lucía el mismo emblema M que habían visto antes. Cerca de allí, extraños dispositivos tecnológicos estaban dispersos, sus elegantes diseños desentonaban entre la ruina. Ren frunció el ceño al unirse a Jaune. Modelos más nuevos, quien los colocó tiene recursos y un plan. Jaune sacó su pergamino y llamó rápidamente a Glinda Goldwitch. La conexión se quebró brevemente antes de que pudiera oírse su voz severa. Señor Ark, informe. Encontramos más jaulas, comenzó Jaune con voz firme. Más nuevas. El mismo emblema M. También hay tecnología avanzada aquí. Dispositivos que no reconocemos. La brusca inhalación de Glinda resonó en la comunicación. Sería Industrias Merlot, dijo con voz despreocupada. El profesor Oblek podría explicarlo mejor, pero Industrias Merlot es famosa por prácticas cuestionables. Si su equipo está aquí, este desarrollo podría ser mucho peor de lo previsto. ¿Cómo quieres que procedamos?, preguntó Jaune, mirando a su equipo. Pirra estaba a su lado, con la lanza lista, mientras Nora se movía inquieta, lanzando miradas cautelosas a las sombras. Ren permaneció en silencio, escudriñando la zona en busca de amenazas. Manténganse alerta y manténganse unidos, respondió Glinda. Le informaré al director Ozpin sobre sus hallazgos. Por ahora, concéntrense en mantenerse a salvo. Señorita Valkyrie. Nora se animó al oír su nombre. ¿Sí? No seas imprudente, dijo Glinda con firmeza. Conozco tu entusiasmo, pero no es momento de correr riesgos innecesarios. Sí, señora, respondió Nora, aunque su tono denotaba rebelión. Señor Ark, continuó Glinda, con un tono un poco más suave, asegúrese de que su equipo permanezca intacto. Esta no es una orden que dé a la ligera. Tienes mi palabra, dijo Jaune, apretando con más fuerza a Croce Amors. Nos mantendremos unidos. Al terminar la llamada, Ren se puso rígido y bajó la mano hacia sus armas.
Vienen los Grimm, dijo. Jaune lo miró y luego a su equipo. Sin armas, ordenó. No queremos atraer a más. Manténganse cerca y nos encargaremos de esto con discreción. Los Grimm emergieron de las ruinas, sus oscuras figuras retorciéndose y contorsionándose a medida que se acercaban. Los bichos se movían sobre patas traseras con colas dentadas y rostros esqueléticos gruñían y arremetían. Sus brillantes ojos rojos ardían con maldad. Jaune lideró la carga, con su espada brillando al atravesar a un Creep que se acercaba demasiado. Se movía con precisión, bloqueando y contraatacando con la habilidad inculcada durante años de entrenamiento. Pirra giraba con gracia a su lado, mientras Milo cortaba el aire y encontraba su objetivo en los puntos vulnerables del Grimm. Nora soltó un gruñido, estampando su martillo contra el suelo y enviando una onda expansiva que desestabilizó a un grupo de Creeps. Continuó con un golpe devastador, reduciéndolos a humo negro. Ren se lanzó entre ellos, con movimientos que combinaban velocidad y eficiencia, mientras sus cuchillos Stormflowers golpeaban con precisión milimétrica. Incluso sin sus armas a distancia, el equipo JNPR despachó rápidamente a los Grimm, con una coordinación impecable mientras luchaban codo con codo. Cuando el último Grimm se disolvió en humo negro, Jaune bajó su espada, respirando con firmeza a pesar del esfuerzo. Buen trabajo, dijo, revisando a su equipo en busca de lesionados. A moverse. El grupo encontró un edificio abandonado y subió al segundo piso. Desde allí, tenían una vista clara del paisaje desolado. Las ruinas de Montanglen se extendían ante ellos, un cementerio de estructuras derruidas y vidas olvidadas. Las enredaderas se extendían sobre los restos de la civilización, y los lejanos gruñidos de los Grimm resonaban débilmente en el aire. Nora se apoyó en una pared. Su energía habitual se vio atenuada por el sombrío entorno. Este lugar no me hace sentir bien, murmuró. Es más que un error, dijo Pirra con un tono de tristeza en la voz. Es trágico. Se suponía que esto sería un refugio, y ahora, es un monumento al fracaso. Oí que mucha gente murió. Es triste saber lo que ocurrió aquí. Jaune estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte. Sentía el peso de la historia de la ciudad sobre ellos. Se suponía que las defensas los protegerían, dijo en voz baja. Construyeron todo con las mejores intenciones, pero, a los Grimm no les importan las intenciones, terminó Ren con tono serio. Solo les importa la muerte y la destrucción. Nora se cruzó de brazos, con una expresión inusualmente seria. ¿Crees que quien dejó esas jaulas causó esto? Jaune negó con la cabeza. Montanglen cayó mucho antes de que aparecieran esas jaulas. Pero sin duda alguien trama algo, y tenemos que averiguarlo. Pirra se acercó a él con voz firme. Lo haremos, ya que estamos aquí, mejor que lo hagamos. Jaune la miró y asintió levemente. Sí. Por un instante, el equipo guardó silencio. Las ruinas de Montanglen eran un sombrío recordatorio de lo que les esperaba. Entonces Jaune se volvió hacia su equipo, con una determinación cada vez más firme. Descansen un poco, dijo con voz firme, sin dejar que discutieran. El edificio abandonado tenía una quietud pesada y opresiva, como si las ruinas mismas contuvieran la respiración. Ren instaló con cuidado una pequeña estufa en la esquina del segundo piso, con movimientos cuidadosos y silenciosos mientras preparaba una comida sencilla. Nora estaba sentada con las piernas cruzadas cerca, masticando alegremente un trozo de chocolate que había sacado del bolsillo. Su habitual entusiasmo se vio atenuado. Mientras tanto, Jaune y Pirra se habían posicionado junto a las ventanas, observando la zona en busca de señales de actividad Grimm. Pirra sostuvo con firmeza su rifle, miró, mientras observaba a lo lejos. La lente de su arma brillaba tenuemente en la tenue luz. Ajustó el enfoque y se la entregó a Jaune con expresión seria. Mira esto, dijo, señalando en dirección al sureste. Jaune miró por la mira del rifle, entrecerrando los ojos al descubrir el motivo de su preocupación. Una enorme horda de Grimm se había reunido a lo lejos. Sus oscuras figuras se retorcían y se movían como un mar embravecido. Beowulfes, Creeps y Ursai se movían entre la manada. Sus brillantes ojos rojos creaban una constelación inquietante en las sombras de la ciudad en ruinas. Eso es, mucho Grimm, murmuró Jaune, bajando el rifle. Cientos, y quizá incluso más, confirmó Pirra. Aún con nuestra confianza y nuestro entrenamiento, no podemos enfrentarlos a todos a la vez. No sin atraer más. El monte Glen está claramente lleno de ellos. Es mejor evitarlos si podemos. La mirada de Jaune cambió de dirección y estudió el terreno que rodeaba a la horda.
Al oeste, un canal seco serpenteaba entre las ruinas, parcialmente oculto por los escombros y la maleza. Lo señaló, con la mente trabajando a toda velocidad. Podemos usar el canal, dijo con voz firme. Si nos movemos con cuidado, podemos evitarlos por completo y pasar desapercibidos. Pirra dirigió su atención hacia donde él señalaba, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Es un buen plan, dijo en voz baja. Al notar su expresión, Jaune arqueó una ceja, desconcertado. ¿Qué pasa con esa sonrisa? Deberías tomarte esto en serio. Lo soy, respondió Pirra con voz cálida. Me alegra que seas la líder de nuestro equipo. Jaune parpadeó, sorprendido por la sinceridad de su tono. Se rascó la nuca con torpeza y rápidamente redirigió la conversación. Gracias, pero centrémonos. ¿Crees que encontraremos algo útil en el canal? La sonrisa de Pirra permaneció inalterada al responder. Eso espero. Sea lo que sea que esté pasando aquí, tiene que estar conectado con esas jaulas y esos símbolos. Solo necesitamos comprenderlo. Antes de que Jaune pudiera responder, un par de manos aparecieron en el borde de la ventana del edificio. Nora los miró desde abajo, con sus ojos brillantes y traviesos. Oigan. Dejen de hablar de estrategia. La comida de Ren huele de maravilla, y me muero de hambre. A comer. Jaune y Pirra intercambiaron una mirada antes de alejarse de la ventana. Ren había puesto una olla en la estufa. El fragante aroma del guiso impregnaba el aire. La comida era sencilla. Trozos de carne y patatas cocidas a fuego lento en un caldo sabroso, pero después del esfuerzo del día, olía de maravilla. Se sentaron en un círculo informal, cada uno con un tazón de estofado humeante. Jaune aprovechó la oportunidad para compartir su plan. Usaremos los canales para evitar a los Grimm, dijo, señalando hacia el oeste. Nos mantendrán fuera de su vista y, con suerte, podría darnos más pistas. Me parece bien, dijo Nora entre bocados. Siempre y cuando no nos topemos con otro gigante nunca más o algo así. El Grimm mutado ya está bastante loco, Ren levantó la vista de su cuenco, con expresión tranquila pero vigilante. Tendremos que estar alerta. Puede que los canales estén abandonados, pero siguen siendo parte de la ciudad. Los Grimm podrían estar escondidos en cualquier lugar. Al fin y al cabo, esto es el Monte Glen. Pirra asintió. Nos mantendremos unidos y avanzaremos con cuidado. Pero debemos luchar si es necesario. Me alegro de que esté resuelto, asintió Jaune. Tras terminar de comer, Ren guardó las provisiones con su habitual eficiencia, asegurándose de que todo estuviera bien guardado antes de partir. Jaune abrió el camino, con el escudo atado al brazo y la espada de Croce Amors apoyada en el hombro. El equipo avanzaba en silencio, sus pasos amortiguados por el pavimento agrietado mientras se dirigían a la entrada del canal. La enorme y abierta boca del canal se alzaba ante ellos, su oscuridad, una invitación abierta. Vides y escombros enmarcaban la entrada, y una suave brisa susurraba por el túnel, trayendo consigo el aroma a piedra y tierra húmedas. Dentro, el aire se enfrió, y el sonido de sus pasos resonó débilmente contra las paredes cavernosas. Cristales de polvo brillaban tenuemente en los bordes del canal. Sus tonos azules, rojos y verdes proyectaban un brillo tenue y etéreo. Jaune se detuvo cerca de uno de los cristales, agachándose para examinarlo. Marcas de la compañía Schneedust, murmuró, rozando con la mano el tenue logotipo grabado en la superficie del cristal. Parece que esto formaba parte de una antigua operación minera. El equipo continuó avanzando, el túnel los adentraba más en el pozo de la mina abandonada. Cuanto más avanzaban, más indicios de actividad deliberada encontraban. Tierra recién removida, extraños dispositivos incrustados en las paredes y más de las inquietantes jaulas marcadas con el emblema M. La voz de Ren rompió el silencio, baja y cautelosa. Esto no parece una operación abandonada. Alguien ha estado aquí recientemente. Jaune asintió, apretando el arma con más fuerza. Y han estado ocupados. Estas jaulas, no son para contención. Son para otra cosa. La mirada de Pirra se detuvo en los dispositivos mientras caminaban. ¿Crees que alguien ha estado experimentando con Grimm? Jaune apretó la mandíbula. Es posible. Ver a esos mutantes. Pero pronto lo sabremos. A medida que se adentraban en la mina, el tenue resplandor de los cristales de polvo iluminaba su camino, proyectando sombras cambiantes en las paredes. El equipo avanzaba al unísono, con las armas listas y los sentidos en alerta máxima. El silencio opresivo del túnel se rompió cuando Jaune alzó la mirada. Su brusca inspiración atrajo la atención de su equipo. Elevándose sobre ellos en una cornisa se alzaba el Beowulf mutante.
Su corpulencia empequeñecía a cualquier Grimm al que Jaune se hubiera enfrentado antes. Las púas de la criatura sobresalían de su espalda y hombros, brillando con una inquietante luz verde neón que latía como un latido. Sus ojos, una extraña mezcla de rojo y verde, brillaban con una inteligencia que no pertenecía a ningún Grimm al que se hubieran enfrentado antes. Equipo, formen. La orden de Jaune fue firme, pero su control sobre Croceamor se hizo más fuerte. El Beowulf mutante emitió un gruñido gutural, cuya voz resonó por la caverna como un redoble de tambor desde el abismo. Luego echó la cabeza hacia atrás y aulló. El sonido era diferente a todo lo que habían oído jamás. Profundo, resonante y casi lúgubre. El aullido resonó en la oscuridad, y entonces, el mundo pareció cobrar vida. Cientos de ojos comenzaron a iluminarse en las sombras, como puntitos rojos y verdes que brillaban como estrellas en un cielo oscuro. Los aullidos de los Grimm se unieron a la cacofonía, y sus negras figuras comenzaron a avanzar. Beowulfes, Creeps y Ursaí normales se mezclaban con horribles mutaciones. Algunos tenían púas verdes, mientras que otros lucían una grotesca armadura cristalina que refractaba la luz de forma siniestra. Era una marea de pesadillas que se precipitaba hacia ellos como una inundación oscura que amenazaba con tragarlos enteros. Jaune dio un paso adelante, y su aura se encendió con un pálido resplandor dorado, teñido de un resplandor dorado. Levantó a Croceamors, canalizando su poder hacia la espada y, con un rugido desafiante, la blandió en un amplio arco. El golpe, imbuido de aura, atravesó a los Grimm, abriendo una profunda brecha en su carga. Una humareda negra se elevó al tiempo que varios Grimm se desintegraban, pero la marea era implacable. Por cada uno que caía, 10 más parecían ocupar su lugar. ¡Corred! Bramó Jaune, su voz se impuso al rugido ensordecedor de los Grimm. Su aura se expandió, estallando en un tono azul que envolvió a su equipo. La sensación fue inmediata. Cada miembro sintió un repentino aumento de velocidad y energía a medida que Jaune amplificaba sus capacidades. Nora fue la primera en reaccionar, girando su martillo mientras destrozaba a un Beowulf que cargaba contra ella. «Ya lo oíste. Vamos», gritó, con su habitual entusiasmo teñido de urgencia. Ren disparó algunos tiros de Stormflower, ralentizando al Grimm más cercano, y luego retrocedió con precisión calculada. Pirra asintió a Jaune, y su lanza se transformó en rifle para proporcionar fuego de cobertura. «Vamos», instó, siguiendo a Nora y Ren más adentro de los túneles. Jaune se mantuvo firme un instante más, abriéndose paso a través de otra oleada de Grimm antes de girarse para seguir a su equipo. El suelo bajo sus pies temblaba con el peso de la horda que cargaba, y el aire se llenó de los gruñidos y rugidos de las criaturas que los perseguían. El equipo corrió por los túneles, gracias a su mayor velocidad, que les permitía mantenerse a la vanguardia de la horda invasora. Las paredes de la mina se difuminaban a su paso, y el inquietante resplandor de los cristales de polvo iluminaba su camino a intervalos fragmentados. De vez en cuando, Jaune miraba por encima del hombro al ver la incesante oleada de Grimm pisándoles los talones. «Por aquí», gritó Ren, señalando un túnel que se bifurcaba. Sus agudos sentidos habían detectado una leve corriente de aire fresco. Una salida, o al menos una ruta más segura. Nora patinó hasta detenerse, girando para aplastar a un Grimm rastrero que se había acercado demasiado. «Vamos, vamos, vamos», gritó, sonriendo a pesar de la terrible situación. Pirra se movió junto a Jaune, y su rifle recuperó su forma de lanza al abatir a un Beowulf que saltaba. «¿Están coordinados?», dijo entrecortadamente, con voz firme pero con un deje de preocupación. «No solo atacan. Nos llevan a algún lado». «Lo sé», respondió Jaune con severidad y mirada dura. «Lo averiguaremos cuando sobrevivamos a esto». El equipo se desvió hacia el túnel lateral que Ren les había indicado. El aire se enfriaba y las paredes se estrechaban a medida que avanzaban. Tras ellos, los aullidos de los Grimm se intensificaban. La horda seguía implacable en su persecución. Nora aplastó a otro Grimm que se acercó demasiado, y su martillo resonó como una campana en el espacio reducido. «¿Cuántas de estas cosas hay?», gritó. «Demasiados», respondió Pirra, clavándole su lanza a otro Grimm antes de girarse para estrellarlo contra la pared. El aura de Jaune volvió a latir, infundiendo al equipo otra oleada de energía. Entonces sujetó a Croceamors, retrocedió y atacó con su espada. La estocada, imbuida de aura, atravesó a cientos de Grimm alineados, pero eso no disminuyó su número en absoluto. «Sigue moviéndote», ordenó con voz resuelta. El túnel se ensanchó de repente, dando paso a una enorme cámara.
El equipo se detuvo, respirando con dificultad mientras observaba el entorno. La cámara se llenó de más cristales de polvo brillantes. Su luz se reflejaba en las paredes irregulares y proyectaba extraños patrones en el suelo. En el centro, una pieza de maquinaria rota yacía inactiva. Su propósito era incierto, pero su diseño ostentaba la insignia familiar de la compañía de polvo Stschne. Jaune examinó la habitación rápidamente, con los instintos en alerta máxima. Por aquí, dijo, señalando un estrecho pasaje al otro lado de la cámara. Podemos usarlo para bloquearlos. Ren asintió, acercándose a la entrada del pasadizo. Pirra y Nora se colocaron a ambos lados, mientras Jaune se mantenía al frente, con la espada lista. La primera oleada de Grimm irrumpió en la cámara, y sus gruñidos resonaron en las paredes. La espada de Jaune centelleó al desgarrar a docenas de ellos de un solo golpe. La lanza de Pirra danzaba a un ritmo letal, golpeando y desviando con maestría. El martillo de Nora aplastaba a todo aquel que se acercaba demasiado, y la flor tormenta de Ren asestaba golpes precisos para reducir la manada. A pesar de sus esfuerzos, los Grimm siguieron llegando, sus números parecían infinitos y la implacable marea de Grimm comenzó a desgastarlos, sus reservas de aura se agotaban con cada ataque. La mirada de Jaune se dirigió al estrecho pasaje mientras les daba otro impulso. Retrocedan. Ordenó. Los detendremos. El equipo se movió al unísono, retirándose al pasaje y aprovechando el espacio reducido. Con solo unos pocos Grimm capaces de atacar a la vez, su defensa se volvió más manejable. Aún así, el peso de la horda los oprimía como una fuerza física. El aura de Jaune volvió a brillar al aumentar la fuerza de su equipo, con el cuerpo dolorido por el esfuerzo. Mantengan la línea. Gritó con voz firme. Pirra lo miró con expresión decidida. Estamos contigo, dijo, con su lanza clavada en el blanco. La mirada de Jaune recorrió la cámara con la implacable horda de Grimm, cuyos gruñidos resonaban como una marea fatal. Su mirada se posó en una sección del terreno que tenía delante. Sus cimientos estaban agrietados y erosionados, claramente más débiles que el resto del suelo de la caverna. Una idea surgió en su mente, una que podría cambiar el curso de la batalla. Pirra. Ren. Nora. Gritó Jaune, con su voz atravesando el caos. Cúbreme. Pirra, sin dudarlo, dio un paso adelante. Su lanza giró en un arco mortal, y sus precisos golpes mantuvieron a raya al Grimm. Vamos, Jaune. Gritó, y su escudo desvió a un Beowulf que se abalanzaba sobre él antes de apuñalarlo hasta la muerte. Aléjense de mi compañero, monstruos. Pirra gruñó entonces, un sonido gutural y feroz que reverberó a su alrededor mientras se enfrentaba a la oleada de Grimm. Su paciencia se había agotado, y avanzó con una furia implacable. Con un movimiento rápido, lanzó su escudo y lanza a la refriega, vibrando el aire con la fuerza de su lanzamiento. Activando su semblanza amplificada, las armas cobraron vida, danzando como dos torbellinos de acero. La lanza trazó arcos mortales a través de la embestida de Grimm, mientras que el escudo rebotaba con precisión despiadada, cortando y destrozando con un ímpetu imparable. Juntos, desgarraron a los Grimm como una tempestad desatada, dejando solo humo negro a su paso. Cerca de allí, Ren se movía con serena precisión, cada paso calculado y deliberado. Centró su aura y asestó dos golpes simultáneos con la palma, sus manos brillando con energía concentrada. La fuerza de su golpe irrumpió hacia adentro, destrozando al Grimm al que se enfrentaba con una eficacia devastadora. Cada movimiento era fluido, sin interrupciones, como una hoja atrapada en una tormenta, pero siempre controlando el flujo. Nora, en cambio, era la encarnación del caos. Saltó a la contienda con el martillo en alto, y un grito de júbilo escapó de sus labios al estrellarlo. El impacto envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera. La energía recorrió a los Grimm, destrozándolos en estallidos de furia. Su risa resonó entre la destrucción. Vamos, líder intrépido. Gracias a todos. Jaune no perdió un instante. Su aura dorada pálida resplandeció, intensificándose a medida que canalizaba cada grano de su fuerza. Croce Amor se transformó en su forma de mandoble, la hoja vibrando con energía mientras Jaune la infundía con su aura amplificada. Corrió hacia la zona vulnerable del suelo, abriéndose paso entre los Grimm como un rayo de luz. Al llegar al lugar, Jaune se plantó firmemente, agarrando a Croce Amors con ambas manos. Su aura se expandió en oleadas de oro brillante, teñidas de un tenue tono rojo y azul, y luego de oro. Con un rugido que reverberó por la cámara, Jaune alzó su espada por encima de su cabeza. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces.
A medida que se intensificaba, la hoja pareció volverse más pesada con el peso de su aura, brillando con una intensidad que bañó la habitación en una luz dorada. El Grim dudó una fracción de segundo, presintiendo el peligro, pero ya era demasiado tarde. Jaune descargó el espadón en un arco devastador, con la fuerza de su golpe como la de un meteorito que se estrella contra la tierra. El suelo bajo sus pies estalló, tierra y piedra se astillaron al abrirse una profunda fisura en el suelo de la caverna. La fuerza del golpe envió ondas expansivas que se extendieron, desequilibrando a los Grimm cercanos y partiendo el suelo bajo sus pies. El sonido fue ensordecedor, como un crujido masivo que ahogó los gruñidos de los Grimm. La sección debilitada del suelo cedió, desmoronándose en un enorme pozo. Decenas de Grimm se desplomaron en la oscuridad, y sus aullidos se apagaron al desaparecer en las profundidades. Jaune saltó de vuelta a su equipo, aterrizando con una voltereta controlada. Un Beowulf se abalanzó sobre él en el aire, pero Jaune extendió el brazo y su puño, imbuido de aura, impactó a la criatura con una fuerza demoledora. El Grimm explotó en humo negro cuando Jaune aterrizó de pie. Pirra se acercó a él, con el escudo en alto y la lanza lista. Impresionante como siempre, líder intrépido, dijo con una leve sonrisa de aprobación. Pero, podríamos quedar enterrados si nos quedamos aquí. Sí, no deberíamos quedarnos aquí. Déjame centrarme. Jaune se tomó un momento para recuperar el aliento, apoyando a Croce Amors en su hombro. Observó el pozo que había creado, viendo cómo más Grimm se detenían en el borde, incapaces de cruzar el abismo. El camino de la horda se había cortado, y su número se había reducido drásticamente por la caída. Nora se acercó de un salto a él, con el martillo apoyado con indiferencia en el hombro. Bueno, eso fue dramático y tedioso, dijo con una amplia sonrisa. Pero admito que fue increíble. Ren, siempre tranquilo, se unió a ellos, escudriñando la zona con la mirada. Un respiro temporal, dijo en voz baja pero firme. Deberíamos movernos antes de que encuentren otra forma de alcanzarnos. Jaune chasqueó la lengua en señal de acuerdo. Tiene razón. No desperdiciemos la ventaja, nos acabamos de comprar. Muévete. El equipo formó, con Pirra a la cabeza y Jaune cubriendo la retaguardia. Al salir de la cámara en ruinas, Jaune echó un último vistazo al pozo. El resplandor parpadeante de los cristales de polvo iluminaba los bordes irregulares del abismo. Los Grimm del otro lado aullaron de frustración. Sus ojos brillantes ardían de rabia mientras arañaban el suelo. Esperemos que se queden ahí abajo, murmuró Jaune en voz baja, apretando su control sobre Croce Amors.